Hola, buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de nuestro podcast Ecocazuca News. El día de hoy nos encontramos con... Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diego Ortiz, soy del grado 11 y hoy estamos acá con mi compañero. Juan Carlos Alejo, ya me conocen, estaba la temporada pasada del grado 11. Bueno, y quien les habla, Alexandra Tamayo, del curso 11. Hoy les venimos a hablar de una problemática que básicamente nos importa a todos. Estamos hablando de una problemática presentada en el Chocó, alrededor del río Atrato, una historia de bosques talados, de ríos contaminados y de comunidades que luchan por vivir otro día. Vamos a viajar por todo el Atrato, yendo por sus cauces y sus divisiones, y vamos a entender cómo la deforestación ha afectado a todos los ámbitos de la vida de estas personas, e incluso algunas veces ha hecho que su vida empeore o que contraigan enfermedades que son mortales. En el río Atrato, desde Monte Plateado del departamento del Chocó, este imponente recurso serpentea a través de la densa selva tropical hasta el Golfo de Urabá. Su población mayoritariamente es indígena. Históricamente han sido objeto de desplazamientos forzados por despojo de tierras. Además, sus líderes sociales han sido históricamente masacrados. Según estudios recientes, al menos 17 de los líderes sociales que abogaban por un Chocó más limpio han sido aniquilados. Principalmente, los grupos delincuenciales buscan expandir la frontera agrícola con monocultivos de coca, amapola y maíz. A ello se le suma la deforestación para actividades como la minería ilegal y la ganadería intensiva. Yo creo que es importante recalcar como comunidad que si leemos los informes que se nos han brindado, vemos que muchos líderes sociales han sido aniquilados por grupos armados, tanto delincuenciales que se dedican al cultivo de drogas como la coca y la amapola, y también supuestamente grupos de guerra social como las guerrillas que están allí, como las autodefensas gaitanistas. Guerrillas que vinieron de Bogotá después del Bogotazo en el 60 y se instalaron allí para aterrorizar a la gente del pueblo. Aunque su primera intención fue cambiar la política del país, hoy se han vuelto en otro grupo delincuencial más que se dedica al cultivo y al expendio de drogas. Entonces, esto nos demuestra que la lucha social que se ha venido llevando por estos años ha salido de nuestra capital, de nuestra urbe, y ha afectado a toda Colombia. Incluso puede que hasta haya afectado a gente que es de países vecinos, como por ejemplo guerrillas que ya se están infiltrando en países como Venezuela. Siguiendo con lo que está diciendo, los mapas detallados incluidos en el informe de la CINEP, del Centro de Investigación y Educación Popular, realizados por Silvia Trujillo, ilustran las disputas socioambientales y señalan las zonas afectadas en los siguientes 3 municipios y sus territorios étnicos. Río Sucio es el municipio que más zonas críticas tiene de deforestación, con 25.700 hectáreas. Le sigue Unguía con 21.108 y después el Carmen del Darién con 18.358 hectáreas. Es importante recalcar, y para aterrizar un poco la medida de la hectárea, una hectárea se mide utilizando un teodolito, un GPS, una cinta métrica, o también de una manera más sencilla, medir sus lados y multiplicarlos. Para escalarlo a algo que todos podamos conocer, el barrio Cazuca contiene 4 hectáreas. En cuanto a la cantidad de árboles que caben en una hectárea, esto depende de varios factores, como la especie del árbol, la distancia entre ellos y la topografía del terreno. En Colombia existen diversas especies de árboles, como el guayacán, el cedro, el ceibá y el palo de rosa, entre otros. Cada una de ellas tiene sus características y requerimientos de espacio. En general, se estima que en una hectárea de bosque nativo en Colombia puede haber entre 300 y 500 árboles, dependiendo de la especie y de la densidad. En este caso, el árbol más buscado es el camerú. Es tan buscado que está a punto de extinguirse. Este árbol, como vemos, es uno de los más buscados, ya que se estima que la aportación de este es una de las mayoritarias del país, llegando a tal punto de, como acabo de decir, de extinguirse. Siguiendo con lo que estábamos diciendo, se calcula que se exportó madera colombiana a 17 empresas, según el nuevo informe de la EIA, Environmental Investigation Agency, por un valor de $24 millones o 101 billones de pesos colombianos, equivalente a aproximadamente 30.000 árboles o 65.100 hectáreas de bosque entre el 2020 y el 2023.
Teniendo en cuenta lo que dices, es muy importante aterrizarlo a nuestro barrio Casuca, que mide únicamente 4 hectáreas. Y acá la deforestación nos habla de alrededor de 65.100 hectáreas, que sería 12.000 veces más que lo que mide nuestro barrio Casuca. ¿Sabían ustedes que las empresas que más compran son los Cedros Hardwood Flooring, Madera Santa Rita y Amazon? Amazon. Increíble que una de las empresas que es líder mundial de exportación de cosas y que toma decisiones muy monopólicas alrededor de sus negocios esté invadiendo el territorio étnico de indígenas. Para hacer una semejanza, esto se me hace parecido a lo que hacían los españoles invadiendo acá en Latinoamérica, viniendo a robar nuestras cosas. Y es impactante que una empresa como Amazon, tan grande y que tiene tantos negocios, venga a exterminar nuestros recursos ambientales. Para mí es algo muy importante de resaltar porque no podemos saber exactamente de dónde estamos comprando ni a quién le estamos comprando y qué estamos apoyando con estas compras. Pues siguiendo con lo que tú estabas diciendo, se sabe que en la cadena de suministros descubierta por los investigadores, los árboles talados en las selvas remotas de Colombia terminan como patios y techos en casas de Norteamérica y en Europa, donde los consumidores, sin saberlos, apoyan el conflicto armado que durante décadas ha propiciado las malas condiciones de trabajo del Chocó. Según estos datos, los estudios nos indican que tardaremos 300 a 350 años en recuperar la biodiversidad y la riqueza originaria del río Atrato, mientras que los procesos para los derechos territoriales, que fueron pedidos hace 13 años, apenas avanzan y se encuentran con múltiples problemas en su proceso. Teniendo en cuenta lo que Juan nos dice, es muy importante darnos cuenta que 13 años, pasaron 13 años para que estos procesos pudieran avanzar. Y sin embargo, hoy en día no han avanzado demasiado. Luego de estos 13 años, ¿cuántos años tenemos que esperar? ¿50 para que estos procesos avancen? Al igual que el problema no solo es la tala. En Carmen del Darién, por ejemplo, se han plantado 192 hectáreas de coca y se han deforestado 19.000 hectáreas del bosque húmedo. Aquí los ríos Curvaradó y Jiguamiandó son fuente de vida para comunidades negras e indígenas que hoy sufren las consecuencias de la minería, la contaminación y principalmente la militarización de ese territorio. A pesar de la presencia de comunidades vulnerables y de gran proceso ambiental de la región, un mismo modelo extractivista que veremos será el factor común en todas las regiones de las que hablaremos hoy, que se hace presente en estas mismas. La llegada de las empresas multinacionales y grupos armados al municipio ha generado grandes daños ambientales. Pues como nuestro modelo, el mismo modelo en el que vivimos, ha propiciado que en zonas pobres, como las cuencas del río Atrato, haya una explotación inhumana de los recursos y también de las personas. Podemos ver cómo estamos hablando de un modelo extractivista que ve a nuestra naturaleza como un objeto y no como lo que es, naturaleza. Tenemos que medir las consecuencias de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo, pues aunque sí nos ha dado unos resultados excepcionales en las grandes metrópolis, como aquí en Bogotá, hemos visto que en sitios pobres, como en los que viven las comunidades negras y los indígenas, ha propiciado una gran invasión territorial. A su vez, también la llegada de empresas multinacionales ha sido un gran problema para esas comunidades. Si bien en años anteriores se explotaba, porque durante toda la vida se ha explotado estos recursos, gracias a la llegada de estas empresas se ha multiplicado en su mayor parte estas intervenciones. Sí, podemos decir que a partir de los 90 ha aumentado exponencialmente la extracción de recursos en estos sitios, gracias a que varias empresas han metido las manos para que empresas colombianas empiecen también a explotar la madera. Esto obviamente propiciado por los TLCs, los Tratados de Libre Comercio, que nos vinieron tras el neoliberalismo en Estados Unidos. También esto, o sea, los recursos ni siquiera son para nuestra propia tierra, para nuestro propio territorio, sino que son exportados para el exterior y esos recursos que producimos no nos beneficiamos nosotros mismos de ellos, sino que se benefician otras empresas multinacionales, otros países fuera del continente americano. Por ejemplo, ya hablamos de que varias de nuestra madera va a países europeos y americanos, pero no hemos hablado de que, por ejemplo, la minería que se da en el Cerro Careperro, donde la comunidad que habita allí ha hecho plantones para parar y evitar esta minería de molibdeno y cobre, ha llevado a esta región a una pérdida de sus raíces culturales. Pues el Cerro Careperro es un gran centro religioso para las comunidades indígenas aledañas. Sobre todo es impactante ver cómo el Estado ha dado 49 títulos mineros
de los cuales 15 están activos y ninguno de los 49 se discutió con la comunidad allí presente. También se tiene que destacar lo que es como en la sombra de ciertas empresas multinacionales se llegan a infiltrar lo que son grupos ilegales, ya que en ciertos estudios se han demostrado que se implementan lo que es la ganadería intensiva y lo que es el monocultivo, llegando a dañar también mucho más el medio ambiente de lo que ya lo dañan las empresas multinacionales que llegan a ver en la zona. Hablando de lo que tú estabas, recalcando lo que tú estabas hablando, se sabe que las autodefensas gaitanistas han implementado la minería ilegal en la zona. Según el informe EBOA, Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión, del Ministerio de Ambiente de Colombia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ONCODEC, se sabe que al menos 60% de los procesos mineros que se dan en la región no tienen títulos vigentes ni tampoco han sido aprobados legalmente. Lo cual es preocupante, pues estas cifras sin control no solo llevan a la destrucción del ambiente, sino también propician que las autodefensas gaitanistas o cualquier otro grupo armado se beneficien de estas y, como ya lo habíamos mencionado, cobre y molibdeno infesten aguas y además enriquezcan a las personas que dañan el mismo ambiente. Estas actividades han llevado al deterioro de las fuentes hídricas, principalmente contaminadas por mercurio. Esto se puede evidenciar muy fácilmente al ver los ríos que desembocan en el Atrato, ya que se ven colorizados de un azul intenso, muy característico de la contaminación por mercurio. Esto se da gracias a que varias actividades mineras dependen del mercurio para la explotación, sobre todo hablando del oro. Es muy importante recalcar que estas fuentes hídricas son culturalmente de las comunidades indígenas y de ellas depende su alimentación, sus baños, hasta incluso actividades culturales como lo puede ser ritos. Y gracias a esto se han derivado varias enfermedades graves como la dermatitis o infecciones por envenenamiento. Es muy importante recalcar que el Ministerio de Salud, luego de realizar un estudio, cuenta con un nivel de mercurio en la orina de las personas superiores a todos los límites propuestos por la ley. Estas personas utilizan estas aguas para bañarse, para comer, para una serie de actividades que realizan en su día a día. Y es muy preocupante que estas aguas estén contaminadas y de alguna forma el Ministerio de Ambiente o de Salud no haya realizado algo para detener esta contaminación. Es importante recalcar esto dado que las comunidades indígenas que viven allí no solo dependen de este agua, sino que es un elemento cultural. Es como si de la nada llegara una persona y nos quitara, no sé, el fútbol. Es algo muy cultural de acá y que no soportaríamos de ningún modo. Lo mismo pasa en comunidades indígenas como lo que pasa en el Monte Careperro. Primero que todo les están quitando su sitio cultural y segundo que todo les están quitando sus aguas y deteriorando su unión en comunidad. Debemos tener conciencia de que estas personas también tienen sus ritos culturales, como nosotros aquí puede ser, no sé, tomar un tinto después de trabajar o hacer cosas así. Ellos también tienen sus ritos como pescar, pasar tiempo en familia al lado de los ríos y que simplemente esas acciones, como por ejemplo el nado, tengan afecciones tan importantes a su salud, hace que cualquier cosa que se haga allí ya sea prácticamente un delito contra las personas de las comunidades indígenas que habitan allí. También me gustaría resaltar lo del tema que acaba de mencionar mi compañera, porque, o sea, yo por lo menos en lo personal no sabía que se estaban contaminando, la orina se estaría ya contaminando el mercurio. O sea, toca concientizar a qué nivel ya ha llegado la contaminación para que biológicamente ya el cuerpo esté adaptándose a las cantidades exorbitantes de mercurio que pueden llegar a haber en estos ríos. Exactamente. Siguiendo en esta línea, también es importante resaltar que en el 2009 se adjudicaron 46.000 hectáreas a estas comunidades como parte de reforma agraria. Hoy solo son 3.000 hectáreas, están protegidas, pero eso no resalta que el resto ha sido arrasado y es en más del 60% de los pobladores que han sido desplazados forzosamente. Siguiendo aún más profundo por las tierras del Chocó, nos encontramos con el municipio de Río Sucio, el segundo bañado por las aguas del río Atrato, donde se ubican 8 resguardos indígenas y 9 consejos comunitarios titulados, lo que significa que gran parte del territorio es controlado autónomamente por comunidades negras e indígenas. A pesar de esta autonomía, las comunidades no han conseguido parar esta mentalidad utilitarista. ¿Qué es utilitarista? Muy buena pregunta. Utilitarista es cuando una persona ve algo, ya sea una persona o un material, un bien, un recurso,
como eso, como un recurso. En vez de verlo, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, el medio ambiente, en vez de ver, por ejemplo, un árbol como un recurso natural, como un hábitat en sí, porque ahí habitan pájaros, lombrices, de sus raíces nacen otros árboles, los están viendo como un método, por ejemplo, para vender techos en Europa. Es muy importante resaltar esto y recalcar esta palabra, ya que en realidad la zona rural de este territorio está en manos de terceros que ejercen control sobre el uso de los suelos y retienen el poder económico, social y político, pero también el poder militar mediante grupos armados, como el anterior mencionado Autodefensa Gaitanista de Colombia, o también con apoyo de las fuerzas públicas en algunos casos. La idea detrás del control de los suelos no es otra que seguir con la agenda neoliberal y expandir las fronteras a parcelas de tierra diseñadas para atraer la atención de empresas multinacionales que buscan territorios recónditos donde nadie opondrá a su explotación y eliminan todo ápice de naturaleza. Es muy importante resaltar esto, ya que empresas multinacionales ven a Río Sucio como una comunidad por la cual nadie va a discutir, que todos nos vamos a quedar callados, que nadie va a defender, que el pueblo no va a hablar frente a invadir ese territorio que no les pertenece. Y siendo comunidades un poco sensibles, un poco vulnerables, que de alguna manera no tienen voz ni voto y nadie las escucha. Es muy importante recalcar que esto es una práctica que se viene presentando desde hace mucho tiempo. Nuestros oyentes frecuentes recordarán el caso del Amazonas brasileño, donde se deforestó prácticamente creo que 50.000 hectáreas para cultivar soya y al final la soya no fertilizó y se tuvo que cortar toda. Pero también hay zonas como el Gran Chaco en Argentina, Paraguay y Bolivia o el Salar de Talcama en Chile. Parece que el Río Sucio se ha convertido en su nueva tierra prometida de la explotación. Es muy impactante incluso leer que a veces hasta la Policía Nacional intenta sacar a comunidades originarias y desplazarlas para que empresas puedan seguir con su modelo extractivista. El Estado no ha hecho mucho por las comunidades y aparte de eso, varias agencias que pertenecen al mismo han estado activamente perjudicando a las comunidades que allí viven. Entonces es importante reconocer el deber del Estado para que la minería ilegal, los monocultivos y sobre todo la producción de coca tenga un parón para que se pueda regular la producción de coca y la minería ilegal en estas zonas. Debido a que si esto no se controla, varias comunidades indígenas, mucha diversidad colombiana y gran parte de nuestras comunidades originarias van a acabar exterminadas o como pasó en los últimos años en Boyacá, puede que terminen incluso desplazadas de sus tierras y tengan que venir a trabajar a Bogotá. Me afecta muy de cerca, pues mi familia ha sido desplazada de sus granjas naturales. Mi abuela por parte materna fue desplazada de Boyacá después de la muerte de su padre, y mi abuela por parte paterna tuvo dos fincas también cerca de Boyacá, las cuales fueron invadidas y posteriormente el Estado no hizo nada para recuperarlas, una lucha legal que todavía sigue en nuestra familia. Incluso en Bogotá han fallado en garantizar nuestros derechos mínimos a la propiedad de la tierra. Es importante recalcarles que nuestro objetivo como podcast es informar de estas noticias, porque puede que pase en el Chocó y puede que a ustedes no les interese, o puede que pase en Bogotá o en Soacha y literalmente seamos nosotros los afectados por esto. Es importante visualizar cómo muchas personas son afectadas todos los días por estas cosas. Este podcast, ese es el motivo de este podcast. Tenemos que denunciar lo que el Estado no está haciendo, los derechos que nos están garantizando, las empresas que están entrando a afectar a nuestras comunidades indígenas. También es importante destacar que no solamente familias como la tuya se han visto afectadas, sino muchas familias en toda Colombia han sido desplazadas de sus territorios, simplemente porque otras personas externas al país decidan o tomen decisiones sobre las tierras que ellos poseen. Tampoco hay que irnos fuera del país. Bajo el mandato del presidente Uribe, muchas tierras fueron restituidas básicamente ilegalmente y mucha biodiversidad cultural se perdió. Obviamente eso también es
culpa de, de los grandes monopolios que vienen de Estados Unidos y de países europeos, que como ya lo mencionamos, son los que extraen nuestra madera y nuestra biodiversidad cultural. Comunicando más información sobre estos datos, según datos oficiales, Río Sucio perdió 15.200 hectáreas de bosque primario húmedo entre el 2002 y 2022, que puestos en situación sería como arrasar toda la ciudad de Barranquilla, y perdió 57.300 hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 6.2% del procesamiento del CO2. Cifras analizadas de los registros de los líderes comunitarios y resguardos indígenas. Para ellos es normal ver todos los días camiones llenos de madera lista para ser exportada a Estados Unidos. Esta es una gran deforestación histórica, iniciada en los años 60 y 70, como empresas como Maderas del Darién y Madera del Atrato, y responden a este motivo en la actualidad. Como ya lo dijimos, históricamente, eso es un problema histórico que inicia desde los años 60 y 70, con empresas como Maderas del Darién y Maderas Atrato, como ya lo indicaste. En la actualidad, el motivo de esta gran deforestación histórica no es solo la exportación de la madera, sino también es ganar territorio para actividades económicas agroindustriales, desde deforestación para vender el terreno a empresas que hacen su producción en el cultivo, hasta la preparación para el cultivo de hojas de coca. Esas actividades, por supuesto, están sujetas a grandes impactos ambientales en la zona. Tanto así que en Río Sucio es posible identificar 86 puntos críticos por algún tipo de contaminación hídrica, como por ejemplo la contaminación por agroquímicos, que se usan para plantar coca. Si seguimos el cauce del río, nos encontraremos con la última región de la que hablaremos hoy, el municipio de Unguía. Aquí se encuentra el Golfo de Urabá, donde desemboca el río Atrato hacia el Mar Caribe. Aquí residen 4 comunidades indígenas, además del Consejo Comunitario Mayor de Unguía. Aunque habitan mayoritariamente comunidades étnicas, la llegada de empresarios y trabajadores de otros lugares, junto con la sombra de la explotación de la tierra, han impulsado actividades económicas en la región como la ganadería y los cultivos agroindustriales, así como la presencia armada en los cultivos de hojas de coca. Las consecuencias vienen siempre detrás de la industrialización forzada de estas comunidades. En este caso, se perdió al menos 270.000 hectáreas de bosque primario húmedo entre el 2002 y el 2022. Para comparar, eso sería como arrasar todo el departamento del San Andrés 100 veces, lo que representa una pérdida del 19% de cobertura arbórea, además de contar con 19 puntos de afección a fuentes hídricas y 21.108 hectáreas de bosque en situaciones críticas de deforestación. Es terrible saber que en 20 años se hayan deforestado 100 veces lo que es la isla de San Andrés, acá en Colombia. O sea, imagínense la magnitud de que tiene que ser la deforestación a tal nivel para que lleguemos en solo 20 años, que no es un periodo muy largo, lleguemos a tan terrible situación. O sea, estoy consternado con las cifras que acabamos de decir. Espero que ustedes sientan como la discordia o la avaricia que llegan a tener las empresas hacia nuestro país. Esa situación es especialmente alarmante en el resguardo de Arquía, el cual se encuentra rodeado por áreas deforestadas que ahora son usadas para siembra de hoja de coca. Esto dejó a la comunidad confinada y con miedo que pues deben defender su territorio, y además son amenazados solo por intentar salir del mismo municipio. Imagínense ustedes lo terrible que sería que ustedes no pudieran poner un pie fuera de su casa porque están bajo la amenaza de que una metralla sea impactada en su pecho. Es terrible que una comunidad indígena tenga que pasar primero por una muerte hídrica como la que están pasando en el refugio Arquía, y también por un aislamiento cultural como el que también están pasando en el resguardo Arquía. Prácticamente es una comunidad condenada a la muerte si el Estado no responde y hace algo por ellos. Pues aunque todavía hay un territorio étnico que pueden tener, al estar confinado entre territorios de hoja de siembra de coca, es imposible que una comunidad indígena que no tiene el apoyo del Estado, ni tampoco armas para defenderse, pueda llegar a hacer algo en contra de esto. A su vez, estas actividades han dejado huella en las fuentes hídricas, sumado también al vertimiento de fungicidas y mercurio utilizadas en la minería ilegal. Además, sumado a la vasta deforestación de la región, ha provocado la sedimentación y contaminación de aguas esenciales para la vida de la región. Y por si no era suficiente, el vertimiento de basuras y aguas residuales han contribuido aún más a la destrucción de los ríos aledaños.
Por ejemplo, el río Tanelita, que atraviesa el resguardo Iquera, y es la principal fuente de alimentación de la comunidad indígena que vive allí. Sin embargo, la contaminación por mercurio ha hecho que la comunidad sea diezmada por enfermedades de piel y respiratorias, y por esto mismo el río Tanelita, que antaño sería un centro cultural de la comunidad, se ha vuelto más como un cementerio para la misma comunidad, condenada a la muerte viendo que sus tierras han sido arrebatadas para la siembra de hojas de coca, y también viendo que los ríos, que antaño serían un centro cultural donde estarían disfrutando con sus ancestros, con sus padres e incluso con los niños de la comunidad. Los ríos del Chocó ya no fluyen como antes, están siendo secuestrados por la codicia, contaminados por la indiferencia y principalmente silenciados por el miedo. El río Atrato, el Domingodo, el Tanelita, el Curvarado no solo están perdiendo su causa natural, están perdiendo su alma. Y mientras esto ocurre, muchos en el resto del país siguen sin saberlo. No podemos hablar de justicia ambiental si permitimos que estos ríos mueran en silencio. Porque cuando un río muere, no solo muere el agua, mueren los peces, mueren los cantos, muere la cultura y principalmente muere la historia de esta región. Los invitamos a hacerse esa pregunta. ¿De qué nos sirve un país con oro si no tiene agua? ¿De qué sirve el progreso si es a costa de la vida? Salvar estos ríos es salvarnos a nosotros mismos. Aún estamos a tiempo y todos juntos podemos lograrlo. Esperamos que este episodio les haya servido para reflexionar sobre los actos y los hechos que están ocurriendo en nuestro país, principalmente en las regiones más vulnerables, que de alguna manera no se está teniendo tan en cuenta al momento de la toma de decisiones, o de alguna manera se está viendo que su opinión no vale y no nos importa. Espero les haya gustado, muchísimas gracias, recuerde dejar su like y comentario.